Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo acá a la distancia, pidiendo disculpas que no pudimos hacer un vivo el día de hoy, ciertos imprevistos, pero de todas maneras quería publicar este video para que tengan al menos una perspectiva acerca de algunas cosas que aparecen en esta sección de las escrituras. Es bastante importante porque estamos comenzando un nuevo libro en el Pentateuco, que es el último de estos 5 libros. El libro de Deuteronomio en hebreo es Dvarim, y por eso estamos estudiando aquí. Les voy a mostrar esta semana de Deuteronomio 1:1 a 3:22. La palabra Deuteronomio significa segunda ley, tal como en el hebreo es llamado, al menos en la tradición rabínica, Mishneh Torah, que significa algo muy parecido. Es como una reiteración de la Torah. Vamos a tener en la próxima sección una literalmente repetición de los 10 mandamientos, pero ahora estando desde la perspectiva de Moisés, ¿sí? No digamos sucediendo en vivo como sucedió en Éxodo, el relato de la narrativa que está sucediendo en tiempo real. Ahora tenemos el relato después de los 40 años en el desierto, antes de que Moshe no ingresase, más bien al pueblo de Israel ingresase a la tierra. Moshe va a morir fuera de la tierra de Israel, y todo el recuento de la Torá, todas las leyes, todo lo que Moshe aprendió y las experiencias que el pueblo de Israel vivió en el desierto van a ser narradas en el libro de Deuteronomio en un espacio de alrededor de 4 a 8 semanas más o menos, es lo que dice la tradición, que dura todo lo que es narrado en el libro de Deuteronomio. Y bueno, tenemos acá una columna que cae desde el cielo. Van a entender tal vez al final a qué me refiero con esto. ¿Sí? Me voy a enfocar simplemente en un aspecto de esta parashá. Les quiero mostrar por aquí tengo abierto de Deuteronomio 1:1 a 3:22. La palabra Dvarim también les quería mencionar, y ya lo mencioné varias veces esto en el pasado. Es la misma expresión. Les había dicho, Deuteronomio es la reiteración de la Torá, pero la palabra Dvarim, el nombre del libro en el hebreo, significa palabras, cosas o asuntos, ¿sí? La palabra Dvarim. Y es la misma palabra que es utilizada para denominar a los 10 mandamientos. ¿Sí? La palabra mandamientos, que en el hebreo traducido común sería mitzvot, no es la palabra utilizada para los 10 mandamientos, sino esta misma, Aseret ha-dvarim, las 10 palabras o las 10 expresiones. Habíamos hablado también acerca de la relación de la palabra dabar con el concepto de orden, ¿sí? Las letras en un orden determinado y luego las palabras en un orden determinado para formar la estructura de los mandamientos. En el versículo 10, una de las cosas que les quería mostrar aquí, tenemos una expresión interesante. Dice: Adonai, vuestro Elohim, os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Adonai Elohechem Irba los multiplicó, etchem ve'enchem hayom, y he aquí ustedes hoy son que kojavei, o que jojavei, jojve hashamayim, como las estrellas del cielo, la Rov, haciendo alusión naturalmente a Génesis 5:5, en donde el Creador le dice a Abraham que salga afuera y le dice: Habet na hashamayma, sal y mira, contempla los cielos, usfor ha kojavim, y cuenta las estrellas, im tujal lisporotam, a ver si las puedes contar, ¿sí? Así será tu descendencia. Y la descendencia, ¿sí? Desde el tiempo de Abraham pasan varias generaciones y los 40 años en el desierto.
hasta llegar a esta instancia en donde los hijos de Israel son como las estrellas del cielo, ¿sí? Son una gran multitud llegando a la tierra de Canaán. Y otro aspecto interesante en esta parashá, bueno, acá tenía algo resaltado, no pensaba que iba a compartir esto, pero fíjense aquí también en el 13, versículo 13, Moshe está hablando acerca de cuando él tuvo que designar personas capaces para que lo ayuden a lidiar con el pueblo, ¿sí? Esta estructura que se desarrolló en el desierto de gobierno, ¿sí? Y él recuenta que dice: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Las palabras aquí también interesantes, porque aquí Moshe dice: Havu lachem anashim jajamim, sabios, u nevonim. Nevonim significa inteligentes o que tengan entendimiento, de la raíz biná, muchos conocerán, y la palabra yeduim, ¿sí? Aquí, que es traducida como expertos, ¿sí? Viene de la palabra da'at, que es la palabra que se utiliza para denominar a alguien que tiene conocimiento, ¿sí? Que conocimiento de experiencia en la mayoría de los casos, ¿sí? Por eso está traducido como alguien experto, alguien que tiene experiencia. Es alguien que tiene da'at, ¿sí? Pero la palabra es conocimiento, también traducida en varios lugares como ciencia, ¿sí? La ciencia es el conocimiento a través de la experiencia, ¿sí? Y también el mismo verbo utilizado para tener relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, ¿sí? Se dice Adán conoció a Javá, ¿sí? Adán conoció a Eva, significa que tuvieron relaciones, ¿sí? Viene del conocimiento de experiencia. Pero lo interesante aquí es esta tríada de Jochma, Binah y Da'at, ¿sí? Las siglas de la secta Chabad, dicho sea de paso, el eh, secta dentro del judaísmo ortodoxo, pero más conocido también como esta tríada de las sefirot, también en la tradición cabalística, que vienen desde lo alto, ¿sí? Jochma, Binah y Da'at forman la tríada superior, obviamente no enseñando ni endosando escuelas cabalísticas, a pesar de que yo disfruto muchas veces de esa perspectiva y entendimiento, no tengo nada contra ello, pero simplemente para compartirles cómo tienen su base y su fundamento en las escrituras, ¿sí? Cuando se desarrollaron estas escuelas fueron basadas en conceptos de las escrituras. Entonces de ahí viene Jochma, Binah y Da'at. Muy interesantes esas palabras. Luego lo repite aquí Jajamim veyeduim en el versículo 15. Y ahora me voy a ir hasta el versículo 32. Una cosita más que tenía acá en el 24. También recuenta la historia de los espías Moshe, que aparece en el libro de Números, ¿sí? En Números 14, para el que lo quiere ver. Ayer estábamos estudiando los paralelos entre estas dos historias, muchas cosas que aparecen entre en una historia y no aparecen en la otra, es también muy interesante, pero lo que les quería mostrar aquí es el verbo que aparece para reconocer la tierra. Acá es vayeraglu, basado en la palabra o la raíz regel, que es pierna, pero de aquí es de donde viene la palabra para espías. Meraglim, sabemos que sí fueron esos espías, siempre se habla de los espías, pero en Números 14 la palabra espías
no aparece allí, lo cual es bastante interesante. Aquí tampoco está apareciendo la palabra espías, pero sí aparece esta palabra para espiar, ¿sí? En manera verbal, que es igual a la palabra para espías, o vienen de la misma raíz. Y por último, aquí quería llegar entre los versículos 30 y 32. Les voy a leer en español primero, 31 y 32 más bien. Dice: en el desierto has visto que Adonai, tu Elohim, te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Adonai vuestro Elohim, que iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Acá, sin querer, me metí también en una relación con los espías. ¿Sí? Habla de que Dios es quien fue a reconocer. El mismo verbo es utilizado aquí, latur, que es utilizado en la historia de los espías para hacer ese reconocimiento de la tierra. Latur, hacer un tour, siempre para recordar, es ir a reconocer un lugar, hacer un itinerario y regresar. Esa aparece ahí, pero la palabra en la que me quiero enfocar es una palabra que les compartí varias veces, pero siempre que tengo la oportunidad me gusta ahondar un poquito más y meterme ahí para ver los detalles que tal vez no me había dado cuenta antes. Y así es como aprendemos, y a través de la repetición. Dice en el versículo 32: aún con esto no creísteis a Adonai, aún con esto no creísteis a vuestro Dios. Dice Ubadavar Hazé, traducido como aún con esto, ¿sí? A pesar de que la palabra davar viene de una palabra, un asunto. En esta palabra, en este asunto, en esta cosa, Enehem Maaminim Badonai Elohechem, no creísteis, ¿sí? La palabra Ma'aminim significa creer en plural, ¿sí? Ma'aminim le está hablando a un grupo de personas. Y la palabra Ma'aminim y lo que es el significado de la emuná, ¿sí? Que ese es el título de esta corta sesión, es muy diferente en el hebreo, y cada vez me doy cuenta más de eso, que lo que significa y representa tal vez en el mundo cristiano. Así que la fe en el mundo cristiano es básicamente algo que nosotros hacemos a ciegas. ¿Sí? Tenemos fe porque no vemos algo y creemos en eso. Cuando en realidad en el hebreo es distinto, a veces casi teniendo un contraste bastante grande con lo que es la idea cristiana de la fe. Vamos a ver acá un par de ejemplos y luego les voy a mostrar un par de raíces en donde se conecta esto. En Éxodo 4, 30 y 31 dice: habló Aarón acerca de todas las cosas que Adonai había dicho a Moshe, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Adonai había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En el hebreo, Moshe, ¿sí? Y de haber Aarón et kol advarim, ¿sí? Otra vez tenemos ahí la palabra dvarim, asher diber Adonai el Moshe, perdón que se me fue ahí, Vayasa otot, hizo las señales. Y luego de hacer las señales, Yeamen Ha'am, Yeamen, ahí de la raíz, Aman, Emuná, ¿sí? De la misma raíz, la raíz de la fe. La fe vino después de haber visto las señales, ¿sí? ¿Pero qué? Eso es trampa, porque normalmente diríamos, pero tienes que creer sin ver las señales, ¿sí? Pero el pueblo vio las señales y luego creyó.
Eso estaba en el 4:30, Éxodo 14:31. Vio Israel aquel grande hecho que Adonai ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Adonai y creyeron a Adonai y a Moshe su siervo. Otra vez, el orden está inverso a lo que nos esperaríamos. Vayaré Israel et hayad hagdolá. Vio Israel la gran hazaña, la gran mano, asher asá Adonai bemitzrayim, que hizo Adonai en Mitzrayim, vayirau, y temieron Ha'am, el pueblo, et Adonai, vayaaminu, va Adonai bemoshe avdo. Después de ver las grandes hazañas que hizo, yaaminu va Adonai. ¿Sí? Parece que el orden está bastante parecido a como lo vimos en las otras instancias. Éxodo 19:9, que todas estas instancias relacionadas con el Éxodo. Entonces Adonai dijo a Moshe: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Hine anoji ba eleja be'ova anan, en la nube espesa, ba'avur ishma ha'am, para que el pueblo obedezca, bedvari, a mi palabra, imaj, contigo, vegam beja, y también en ti, ya'aminu leolam. Otra vez la raíz amán de emuná. Va a haber algo espectacular, sobrenatural, y después de que lo vean, la idea es que después de que vean estas maravillas, el pueblo crea. Y me voy a volver aquí a este último ejemplo que tengo, pero les quiero mostrar la raíz, ¿sí? Que se las compartí antes, la raíz amán, que de aquí tenemos la palabra amén, ¿sí? Que se dice cuando terminamos una oración, ¿sí? Que tiene que ver con creer en algo, ¿sí? La palabra es traducida de muchas maneras, ¿sí? Estas más de 100 veces que aparece esta palabra. Fíjense, vamos a traducir acá para que puedan ver ustedes también. Okay. Creer 44 veces. Seguridad, fiel, seguro, establecido, confianza, verificado, firme, continuación, padre, criar, nodriza, ser amamantado, ser seguro, mantenerse firme. ¿Sí? Todas estas acepciones vienen de la misma raíz. ¿Okay? Algunos recordarán que les compartí nodriza, tal vez eso no entre ahora a eso, pero cuando alguien que es responsable por criar a un bebé o a un niño o a un pueblo. Pues Moshe lo dice en Números también. Yo soy como un padre que te cría, también es la misma raíz. Fíjense aquí esta acepción: sostener, confirmar, ser fiel, sustentar. Un padre adoptivo, le decía, Mordejai fue el padre adoptivo, omen, de Adasa, de su prima Adasa. Prima o sobrina, ya me van a corregir, ya no puedo cometer un error. Yo creo que tenía la edad de ser su tío, Mordejai, pero era primo, pero tal vez me esté confundiendo. La idea de ser establecido, de mantenerse firme, todas estas son ideas que tienen que ver con la raíz amán. ¿Sí? Uno puede decir, la fe me va a mantener firme, ¿sí? Entonces está conectado con eso también. Fíjense el último ejemplo que tengo aquí, nos volvemos al léxico. Éxodo 17:12, porque aquí es difícil de encontrar la palabra o la raíz, ¿sí? Igual, no difícil para ustedes porque lo tengo resaltado aquí, pero digo difícil para una persona que lo lee normalmente en el español sin tener algo resaltado. Esto es la batalla de Israel contra Amalek en Éxodo 17. Dice: las manos de Moshe
se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Uno dice, bueno, bonita la historia, pero la vamos a leer en hebreo. Se puso uno de un lado de uno del otro, Ejad Mizeh, Ejad, Mizeh Ejad o Mizeh Ejad, de este lado uno, de este lado el otro. Vayehi Yadav, y fueron sus manos, Emuná, Ad Bo Hashemesh, fueron sus manos Emuná hasta que se puso el sol. La palabra Emuná aquí es idéntica hasta los puntitos a la palabra fe, ¿sí? Traducida como firmeza. ¿Okay? Las manos de Moshe estaban firmes. Ahora pónganse a pensar, y por eso estoy hablando tan lento, ¿cuál tiene que ser la actitud de una persona que tiene fe? ¿Y qué significa tener fe desde la perspectiva hebrea? ¿Sí? Tener fe no significa decir que creemos en algo. Esas son palabras vanas. Tener fe significa estar firme, estar parado de una manera que no nos pueden voltear cuando tenemos esa fe. Y para mostrarles un ejemplo más, ¿sí? Porque me imagino acá habrá muchísimos ejemplos más que no vamos a entrar ahora, lo tengo que hacer cortito el video el día de hoy, pero se pueden fijar aquí todas las instancias en que aparece, la primera siendo que Abraham creyó a Adonai, ¿sí? Y le fue contado por justicia, por tzedakah. Este también es un caso como los anteriores que les dije, primero vieron las maravillas, ¿sí? Porque aquí Abraham no está creyendo en algo antes de que le sea revelado algo. Dios le está hablando a él, ¿ok? Él pensó que no iba a tener un hijo, ahora Dios le está hablando y le dice, mira las estrellas, lo que compartíamos antes, ¿sí? Después de tener esta experiencia sobrenatural, ¿sí? Porque no todos se encuentran con Dios y reciben una promesa así. Luego, Abraham cree, ¿sí? Emuná. Luego él se va a mantener firme, porque esa es la idea. Hay muchísimos ejemplos más, les digo, pueden hacerse de esto un estudio entero para el Shabbat, pero simplemente les quiero mostrar otra cosa acá que va a ser muy difícil encontrarla aquí, que es otra palabra con la misma raíz, ¿okay? Que esto tiene que ver con la foto que tenía al comienzo, que ahora me voy a ir ahí otra vez. La palabra omna. Omna viene de la raíz omen, ¿sí? Y les decía, la raíz omen es... bueno, esta raíz la muestra una sola vez, ¿sí? Como fidelidad, ¿sí? Nada que ver con lo que es omna, que les voy a mostrar ahora. Isaías 25, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Verdad en realidad es emet, ¿sí? En hebreo. Pero acá dice emuná y omen para firmeza. Emuná, omen. ¿Okay? Está muy rara esta combinación de Isaías, pero interesante al mismo tiempo. Esto viene de la raíz Amán, nuevamente, nos volvemos a donde estábamos entonces. Pero ¿qué significa la palabra omná? La palabra omná es utilizada una sola vez en las escrituras para la palabra columna. Un pilar, una columna o un soporte.
Esto está en Reyes 2, o Segunda de Reyes 18:16. Dice: Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Adonai y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro. Esa palabra quiciales, que yo ni sé qué significa en español, así que tal vez sea una buena idea buscarla para no decir un error. Vamos a entrar a la RAE. Y no pensé tener que hacer esto durante la grabación, pero ¿por qué no? La palabra quiciales. Un quicial, dice, es un madero que asegura y afirma, ahí tenemos la palabra para firmeza, las puertas y ventanas por medio de pernios y bisagras para que girando se abran y se cierren. ¿Ok? Ok, entiendo. Entonces no es necesariamente una columna aquí, a pesar de que en el hebreo lo está diciendo como tal. Una omná, ¿ok? Quitó el oro de las puertas y de esas columnas que estaban a los lados de las puertas. Aquí en el léxico, ¿sí? Fíjense cómo dice algo que soporta, algo que es un soporte, una columna o un poste, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la palabra omná, también algo que tiene un soporte de la puerta, en este caso también. Pero quería simplemente mostrarles eso para hacerles ahí la conexión entre algo que no tiene prácticamente nada que ver con lo que nos imaginaríamos la fe, ¿sí? Pero a través de esa idea de firmeza, estamos conectando el concepto con alguien que tiene fe en el hebreo, ¿sí? El concepto de fidelidad o una persona en la cual nosotros podemos confiar, una persona fiel, es alguien neemán en el hebreo, es alguien que nos puede servir de apoyo, ¿sí? Es alguien que es un soporte a nosotros. Puede ser una persona o puede ser el Dios creador. Pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Esa es la idea más o menos de la imagen que ven ahí, representando artísticamente a lo que sería la emuná de alguna manera. Disculpas que no pudimos hacer el vivo, pero quería al menos dejar un video allí para ustedes. Espero que lo puedan disfrutar, que tengan un excelente día de reposo. Espero que nos podamos encontrar la vez que viene y saludos a todos. Shalom.